Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente, trayéndole la lección número 10, esta lección que lleva como título La devolución. Y seguimos estudiando este trimestre, administrar para el Señor hasta que Él venga. Y vamos a estar viendo la devolución. ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo, mi querido amigo y hermanos que me escuchan? Vamos a estar viendo cómo esta lección se desarrolla esta semana. Y dice el versículo para memorizar en Apocalipsis 14:13. Y oí una voz del cielo que dijo: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. Así es que este es el versículo para memorizar que tenemos. Así es que, ¿cómo debemos nosotros comportarnos a la luz de lo que la palabra de Dios nos trae acerca de la devolución? Fíjate que dice que a medida que nos acercamos al final de nuestros años productivos, nuestro enfoque financiero se centra en proteger nuestro capital en preparación para el final de la vida. La transición del trabajo a la jubilación puede ser una experiencia muy traumática. En cuanto a nuestras finanzas, ¿cuál es la mejor manera de proceder? Y a medida que la gente envejece, casi naturalmente comienza a preocuparse por el futuro. Los temores más comunes son morir demasiado pronto, antes de que la familia esté bien atendida, vivir demasiado, sobrevivir a sus recursos o ahorros, sufrir una enfermedad catastrófica, todos mis recursos podrían desaparecer de una vez, y tener discapacidad mental o física. ¿Quién me cuidará? Y al comentar sobre estos temores, Elena G. de White escribió: todos estos temores tienen su origen en Satanás. Si ellas asumiesen la actitud que Dios quiere que asuman, sus postreros días podrían ser los mejores y más felices. Deben de poner la ansiedad y las cargas, ocupar su tiempo tan felizmente como puedan y prepararse así para el cielo. Así que esta semana repasaremos el consejo de Dios con respecto a nuestros últimos años, qué cosas debemos de hacer y qué principios debemos seguir. Esta semana vamos a estar escudriñando la devolución. ¿En qué momento de nuestra vida comenzamos nosotros a pensar en cómo vamos a vivir nuestros últimos años? Y por lo tanto, esta lección tremenda también para esta semana, que nos dice que al envejecer aparecen preocupaciones sobre el futuro inmediato, debido en gran manera a nuestra fragilidad, ¿verdad? Somos tan frágiles que nos preocupamos de qué va a pasar conmigo en el futuro. Y al hablar de esta etapa, el NG de White nos aconseja: deben de poner la ansiedad y las cargas, ocupar su tiempo tan felizmente como puedan y prepararse así para el cielo. Posiblemente todas estas cargas que nos hacemos deberían ser puestas a un lado y debemos de prepararnos más para la segunda etapa de nuestra vida en el reino de los cielos cuando Cristo venga en gloria. Generalmente llegamos a esta etapa con más recursos de lo que teníamos al nacer. ¿Qué debemos hacer con ellos? Como mayordomos, ¿cuál es la forma correcta de devolvérselos a su dueño? ¿Verdad? Y aquí vamos a estar hablando cómo devolvemos lo que Dios nos ha dado, cómo salimos de todo aquello que teníamos, que Dios nos dio, y volver a devolvérselo a Dios, ¿verdad? Para que no quede nada en el aire. Vamos a estar estudiando devolver a Dios lo que le pertenece, prepararse para el futuro, aprovechar las bendiciones, cuándo devolver, devolución demorada y ventajas de él ahora. Así es que estas son las lecciones que vamos a estar escudriñando durante esta semana. Y vamos a entrar de lleno allí. Devolver a Dios lo que le pertenece. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas 12:20. Conocemos esta historia, ¿verdad? Un hombre rico ve su hacienda multiplicada, prepara graneros más grandes, queda satisfecho. Tiene su vejez asegurada. ¿Qué hay de malo en esta historia, verdad? Y en Lucas 12, del 13 al 21. Ninguna de las acciones de este rico era mala en sí misma, pero como Jesús indicó, el problema estaba en el corazón. Y esto lo hablamos la semana pasada. Tu problema puede estar en tu corazón, en mi corazón. Era avaro. No quería compartir con los demás lo que Dios le había prestado, ahí en Lucas 12:15. Y por eso le dice allí: necio, esta noche vienen a pedir tu alma,
y lo que has provisto, ¿de quién será? Tanta riqueza, tantas cosas que tenía, ¿ahora de quién? ¿Quién las va a tomar? Y mientras nuestra salud física y mental nos lo permita, debemos seguir siendo útiles a Dios, haciendo un uso correcto de lo que Él nos confía. Y aquello que Él nos confía, las fuerzas, los talentos, los recursos. Debemos de saber cómo utilizarlos, cómo preparar. Todo esto debe ser devuelto a nuestro dueño. Y la pregunta hoy, para ti, para mí que me escuchas, es cómo se lo devolvemos a nuestro dueño, ¿verdad? ¿Cómo devolvemos esta parte nuevamente a nuestro Dios, ¿verdad? Prepararse para el futuro. Miren, veamos. Dice allá, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Proverbios 13:22. Y fíjense que claro dice allí, el bueno dejará herederos. Nuestro futuro es claro. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. En 1 Timoteo 6:7. ¿Qué debemos hacer con lo que va a quedar aquí cuando nosotros ya no estemos? O sea, cuando tú y yo no existamos, porque tenemos que hacer preparaciones para el futuro. Tenemos que prepararnos hasta que Cristo venga. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Sea poco o sea mucho, sigue perteneciendo a Dios. La Biblia nos insta a traspasar nuestra mayordomía a nuestros hijos y familiares, allí en Proverbios 13:22 y 1 Timoteo 5:8. Si no hay herederos, debemos legarlo a la iglesia. Fíjense qué bonito. Deberíamos devolvérselo a Dios, a la iglesia. Allí traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en su casa. En algunos países la herencia pasa automáticamente a los hijos, en otros no. Si las leyes de herencia que se aplican en ausencia de testamento no coinciden con lo que nosotros deseamos, es importante hacer un testamento para asegurarnos de que nuestras posesiones pasen a los destinatarios correctos. Así que, mi querido amigo y hermano que me escucha, si todavía hasta este momento no has hecho posiblemente un testamento, yo te insto a que no esperes más allá del tiempo tuyo para hacer un buen testamento donde puedas dejar las personas correctas encargadas de las posesiones que Dios te ha dado para que ellos puedan hacer buenos usos de estas posesiones de igual forma como tú lo has hecho. Y continuamos, aprovechar las bendiciones, porque fíjate que hay que aprovecharlas. Dice, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Proverbios 27:24. ¿Has recibido bendiciones de Dios? Creo que todos hemos recibido bendiciones de Dios. ¿Estás listo a sobreabundar en estas bendiciones y también pasarlas a otros? No, aprovéchalas, dice. Tú y yo debemos aprovechar estas bendiciones, pero no las despilfarres. Úsalas con prudencia. En Proverbios 27:23 nos lo dice bien claramente. Devuélvele a Dios tus diezmos y tus ofrendas en Deuteronomio 12:11. Y provee para las necesidades de tu hogar en Proverbios 27:27. Y no te olvides sobre toda cosa de los necesitados allá en Santiago 1:27. Así que hay formas de usar esto para la gloria y honra de Dios, todas las bendiciones que nos ha dado. Depende de nosotros hacer ahora provisiones para que las bendiciones que hemos recibido y recibimos puedan ser una bendición para los demás y para el avance de la obra de Dios. Los legados que se dejan al morir son un mísero sustituto de la benevolencia que uno podría hacer mientras vives. Y así mismo es, esperar hasta el momento que mueras para dejar lo que tienes es algo miserable. En verdad, los siervos de Dios deben hacer sus testamentos cada día en buenas obras y ofrendas generosas a Dios. Mientras puedes ahora, hazlo para que otros también puedan ser bendecidos como tú y tú puedes de esta forma aprovechar las bendiciones que Dios te ha dado. ¿Cuándo se devuelven? Bueno, vamos a ver cuándo que devolvemos estas bendiciones que Dios nos ha dado. Miren, devolución demorada. Hay personas que esperan al último momento. En 2 Corintios 4:18 nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Conforme crecemos, tendemos a aferrarnos más a lo que poseemos. Mientras más tienes y no has tenido posiblemente o has pasado por situaciones difíciles, lo que tienes tú te aferras a él de una manera diferente. Parece que no importa cuánto tengas, porque puedes tener más y más y sigues aferrándote. Cuanto más rico sea, más querrás enriquecerte. Eclesiastés 5:10 nos dice. Pero esto es una trampa de Satanás para apartar nuestro corazón de Dios.
Así que, mi querido amigo y hermano que me escuchas, la Biblia nos invita a no poner nuestras esperanzas en las riquezas, allí en 1 Timoteo 6:17, sino contentarnos con lo que tenemos sin acaparar innecesariamente. En Proverbios 38 hay personas que tienen y quieren más y más y más, porque no entienden que la felicidad viene con tu poder evitar poner todas tus esperanzas en las riquezas. Hay quien, temiendo que le falte durante su vejez, retiene aquello que podía devolver a Dios ahora. Posiblemente tienes de más ganancias y no quieres devolver nada ahora porque piensas que, ay, ¿qué va a pasar de mí en el futuro? Pero cuando muera, lo dejará todo a Dios. Ese es el plan. Sin embargo, con este pensamiento privamos a otros de la bendición que pudieran tener ahora y nos privamos de nuestra propia bendición. Cuando tú no ayudas ahora que puedes ayudarle, aun si ya eres mayor de edad, sería el más lógico hacerlo para que Dios continúe bendiciendo el resto de tu vida. Y lo vas a tener siempre y cuando tú también bendigas a otro. Ventajas de la hora. ¿Por qué ahora? ¿Por qué nosotros somos llamados a compartir nuestros bienes ahora? Mire, recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza en Deuteronomios 8:18. Dios es el dueño de todo lo que tenemos en Salmos 24:1 y Hebreos 3:4. Nos da la vida, la existencia, las fuerzas para obtener lo que tenemos. ¿Qué ventaja nos puede reportar devolverle ahora a Dios parte de lo que le pertenece mientras aún estás vivo? Vamos a decir las ventajas para que tú sepas cuáles son. El donante realmente puede ver los resultados de la donación. Un nuevo edificio de la iglesia, un joven en la universidad, una campaña de evangelización financiada y otros. Todo esto son cosas que tú puedes ver, que pueden hacer que la obra de Dios crezca. Son ventajas de aquí a ahora. El ministerio o la persona pueden beneficiarse ahora cuando la necesidad es mayor. Da un buen ejemplo de valores familiares, de generosidad y amor por los demás. Minimiza las consecuencias del impuesto al patrimonio. Garantiza que el donativo se haga a su entidad deseada, sin interferencia de tribunales ni familiares descontentos. Y en último, bueno, antepenúltimo, demuestra que el corazón del donante ha sido cambiado del egoísmo al altruismo. Y almacena sobre toda cosa, almacena tesoros en el cielo. Creo que cada uno de nosotros quisiéramos almacenar esos tesoros en el cielo, pues es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que podamos almacenar esos tesoros en el cielo para nuestro futuro. Ellen G. de White nos dice también en su palabra, en el Testimonio para la Iglesia, tomo 1, lo siguiente. Dice, si ellas, las personas mayores, asumiesen la actitud que Dios quiere que asuman, sus postreros días podrían ser los mejores y más felices. Los que tienen hijos en cuya honradez y juicioso manejo tienen motivos para confiar, deben dejar que ellos los hagan felices. A menos que obren así, Satanás se aprovechará de su falta de fuerza mental y lo manejará todo en su lugar. Deben de poner la ansiedad y las cargas, ocupar su tiempo tan felizmente como puedan y prepararse así para el cielo. Sí, mi querido amigo y hermano que me escucha, ese es el plan que Dios quiere y tiene para ti y para mí, que podamos hacer estas cosas ahora. Fíjese, Ellen G. de White escribió 2 capítulos sobre este importante tema de la distribución de nuestros bienes. 2 capítulos. Y fíjese que dice, también hay una parte que analiza la planificación patrimonial en consejos sobre mayordomía cristiana. Y Ellen G. de White también escribe, aquello que muchos se proponen postergar hasta que estén por morir, si fuesen verdaderos cristianos, lo harían mientras están gozando plenamente de la vida. Se consagrarían ellos mismos y su propiedad a Dios, y mientras actuasen como mayordomos suyos, tendrían la satisfacción de cumplir su deber. Haciéndose sus propios ejecutores, satisfacirían los requerimientos de Dios ellos mismos antes de pasar la responsabilidad a otros. ¿Qué quiere decir con haciéndose sus propios ejecutores? En un testamento habitual, el que hace el testamento nombra a un ejecutor o albacea para distribuir los bienes después de su muerte en consonancia con sus deseos expresados en el testamento. Al convertirse en tu propio albacea, simplemente contribuyes tus bienes mientras vives. Al hacerlo, tendrás
la satisfacción de ver los resultados y saber que estás manejando adecuadamente los talentos que Dios ha encomendado. Para el cristiano, la segunda venida de Cristo es la bendita esperanza. Todos hemos imaginado lo asombroso que será ver a Jesús viniendo en las nubes del cielo. Estamos ansiosos por escuchar las palabras bien hecho, pero ¿y si su voluntad pasa al descanso antes de que Jesús regrese? Si hemos seguido su voluntad revelada, ahora podemos tener la satisfacción de ver que la obra avanza gracias a nuestros esfuerzos, sabiendo que gracias a nuestro plan patrimonial, la obra continuará después de que no estemos. Así es que la devolución, mi querido amigo y hermano que me escucha, es primordial en nuestras vidas. Deberíamos de tomar razón en este asunto, de hacerlo algo especial, único para estos hermanos que estamos, y me incluyo, porque próximamente estaría yo llegando a ese momento también de tener que deshacerme, digo yo, devolver lo que Dios me ha dado. Entonces, pensemos cómo mejor devolvemos todas las bendiciones que Dios nos ha dado y cualquier otra bendición, pongámonos a trabajar para nuestro Dios. Te invito a orar. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos las gracias porque tú nos das la oportunidad de entender tu palabra, de poder comprender que debemos también saber cómo devolver lo que tú nos has dado y volver a ponértelo en tus manos, a tenerlo en las manos correctas para que puedas ser bendecido y tu obra continúe como la ha hecho hasta este día. Ayúdanos, toca nuestros corazones para que seamos más prudentes, más sabios en nuestro uso de todos los recursos que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, si todavía no lo has hecho, suscríbete a mi canal ahí de YouTube. Busca el nombre Joseph Class y allí me vas a encontrar. Tengo lecciones, tengo cantos allá, puedes escucharlos. Y también hoy día también lo hacemos a través de podcast y Spotify. Puedes ir allá en su buscador, busca lección de escuela sabática, comentarios y puedes escuchar la lección por allí también. Dios te bendiga, Dios te guarde.